Allah, Allah, you are my all, you are my love. Words can't describe my love for you. Assalamu alaikum, que la paz de Allah esté con todos ustedes. No se han equivocado, no están viendo una cebra, están viendo a Vilma Habiba aquí construyendo puentes de paz. Esta noche tenemos un invitado súper especial para nosotros, especialmente para mí. Él es el imam Isa Parada de Texas. El imam Isa Parada es el primer americano musulmán hispano que se graduó de la Universidad de Medina. Y es un honor para nosotros tenerlo en esta su casa de America's Islamic Radio. ¿Cómo estás? Salamu alaikum, bienvenido. Wa alaikum salam, todo bien, gracias. Alhamdulillah, una bendición estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo tengo entendido que usted es el director de educación y el imán de la organización de Islam in Spanish Sí. en Texas, ¿no? Sí. Qué honor, ¿no? Pero anterior a eso, cuéntenos un poquito de Isa antes de convertirse al Islam, cómo era, dónde nació, dónde creció. Ok, bismillah, en el nombre de Dios y que la paz sea con todos sus profetas. Yo nací en Manhasset, New York, en Long Island. Mis padres llegaron del Salvador, llegaron a Nueva York en los 70s y yo nací en Manhasset. Estaba en Nueva York cerca por 11 años, siendo un joven latino en Nueva York. Mente de la música de hip hop. A mí comenzó de 4 o 5 años, estaba afuera con mis amigos de colombianos y boricuas y dominicanos y todos poniendo el oído, ¿verdad? de la música hip hop. Y era raro porque mi hermana mayor no le gustaba eso. Era los otros dos peleando, ¿verdad? Ella es 8 años mayor que yo, pero ahí ella quería oír su música de Madonna y música de los 80s que nunca ¿verdad? Bueno, usted entiende. Y yo queriendo oír otras cosas, pero sí, a mí era una familia normal, ¿verdad? Vivíamos, como dije, no solo en nuestro barrio era solo latinos, eran afroamericanos, judíos, y también algo que mi mamá le gustaba hacer es cada domingo, ¿verdad? A la iglesia, pero también los miércoles, círculo de oración y diferentes programas con la iglesia. Y también yo y mi hermana también estudiamos en una escuela católica. Yo era alguien que estaba todas veces leyendo la Biblia con mi mamá y con mi abuela, la mamá de mi mamá. ¿Llegó a ser monaguillo? Sí, era monaguillo por un año y medio. Hice mi comunión, todo eso. Pero cuando ya de los 11 años, mi papá fue a Houston a visitar a su hermana, que se iba a casar, y él vio que la renta, ¿verdad?, era más barato aquí en ese tiempo. Podía agarrar un apartamento. Todavía creo que es más barato que aquí. Posible. Yo creo que sí. Pero en ese tiempo estábamos pagando como $1,200 para un apartamento de 2 cuartos, ¿verdad? Y en Houston podía encontrar un townhome por $500. Sí. En un área, que era buena, no era algo, él vio eso y creía que era un mejor oportunidad para la familia. Que era mejor oportunidad para la familia. Sí. Y él pensó, y en ese tiempo también la violencia en el crimen en Nueva York era peor que Houston en ese tiempo. Él pensó que eso era mejor, como usted dijo, ¿verdad? Algo mejor para la familia. Y lo movimos. Y en ese tiempo de moviendo de Nueva York a Houston, era cuando yo, ya entrando en mis años de teenagers, como se dice en inglés, comencé a mezclar con jóvenes que
en verdad la mayoría de ellos no tenían un papá. So, yo creo que yo era el único que tenía papá y mi mamá, y mi abuela también, y mis hermanas. La mayoría de los restos no tenían como un hermano mayor o un padre para, y eso es algo importante para un joven en ese tiempo de Una, su vida. una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál cree usted que es el problema, esa problemática de que la mayoría de las familias hispanas se desintegran? Los padres no vuelven a saber de sus hijos o su comunicación es muy poca. ¿Qué, en su propia opinión, usted cree que es el factor principal que esto sucede dentro de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué esto, en lo que usted piensa, o sea, qué usted cree que es el factor desde su punto de vista? Una buena pregunta. Una razón, aquí en los Estados Unidos algo que pasa es que ah, cuando estamos en nuestros países, ¿verdad? Tenemos no solo la familia, pues tenemos toda la comunidad estando ahí ayudando al joven crecer, ¿verdad? En su vida. Y cuando nos movemos o nuestras familias se mueven aquí en los Estados Unidos, muchas veces esa unidad no está ahí con la familia o familia está en diferentes partes de la ciudad o del país. So, muchas veces la responsabilidad para un hombre, por ejemplo, no tiene ese apoyo muchas veces a estar ahí para su familia. Y también hay muchas otras razones, ¿verdad? Pero eso sin duda afecta al, al joven, el varón. Como yo estoy hablando primeramente como un varón. Perspectiva de su Sí, propia sí, sí. personal. Yo tengo hermanas y yo sé que eso, y hijas, yo sé que eso, sin un padre, eso lo afecta también, pero hablando como un varón, no teniendo alguien ahí para estar en su oído, ¿verdad? Es algo natural para un hombre a poner atención al otro hombre, ¿verdad? Pero cuando una hermana, también una madre, ¿verdad? Una mujer diciendo a un hijo, haga esto o el otro, podemos respetar su opinión, pero es diferente en la manera que vamos a mover adelante con un consejo de un padre. So, muchas veces cuando no tenemos eso en nuestra vida, um, uh, como un varón, se hace algo como un pensamiento bien individual que yo voy a hacer que yo necesito hacer y nadie en este mundo me va a decir qué necesito hacer porque mi papá no está aquí en mi vida, no tengo un hermano mayor. Se toman independencia a temprana edad. Se Muy toman importante. independencia. Yeah. No, sin duda, sin duda. Y yo estaba mezclado en todo eso, ¿verdad? So, Ahora, sí. como imán, antes de proceder, y porque esta pregunta pues conlleva a esta otra pregunta y están similares, y quizás se nos hace un poquito más fácil para comprender pues muchas veces situaciones como la que usted sucedió, como usted vivió. Ahora, como usted es un imán, es una persona educada, pues en cuanto a lo que la religión y la comunidad se refiere, muchas veces el imam Isa Parada es una de las personas que cuando yo tengo un problema, yo lo llamo y le digo, yo necesito un consejo, yo necesito, pues, no sé, tener una visión islámica o tener su punto de vista. Y el imam Isa Parada es una de las personas que ha sido, pues, un consejero para muchos de nosotros, los hispanos musulmanes. Y por eso es una persona especial para mí, porque yo sé que si necesito un consejo, ahí está él pues, para nosotros, ¿no? Al igual que muchos otros hermanos hispanos musulmanes, alhamdulillah, que han sido pues, muy, muy buenos para nuestra sociedad, pero particularmente uno de los míos es el imán Isa Parada, cuando tengo pues cuestiones que las tengo mentalmente que no sé desde el punto de vista islámico, necesito alguien que me lleve, ¿no? Que me guíe, que me recuerde. Según la vida que usted vivió aquí en New York, cuando era joven, estar en ese despertar donde se encuentra que está en una sociedad
que está falto de una familia completa. Estoy hablando de las personas que están a su alrededor. Cuando usted ahora, como consejero mío, como consejero de cientos de hispanos musulmanes, encuentra usted que dentro del vínculo, dentro de la sombrilla islámica, se encuentra la misma problemática, o piensa usted que dentro de las doctrinas islámicas eso no se ve tanto y eso no es el problema mayor, o sigue siendo un problema dentro de nuestra umma y de nuestra sociedad en general? Es importante que gente sepa que nosotros como musulmanes somos humanos primero, ¿verdad? Y no somos perfectos. Muchas veces la cosa que es bonito del Islam es que yo puedo entrar en esta fe adorando y sirviendo al único creador, y mi creador me ha dado maneras, me ha dado información, cómo yo como un ser humano que es imperfecto, cómo puedo mejorarme en cualquier cosa o cualquier problema que yo tengo, o en mi carácter, etcétera, etcétera. Es posible que yo, por ejemplo, no era alguien que tenía mucha paciencia antes del Islam. Entro en Islam y no sé si en ese momento no significa que ahora ya soy una persona que soy el más paciente hombre en el mundo. No. Significa que ahora Dios me va a enseñar con también las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y todos los profetas, que la paz sea con todos ellos. Ellos nos enseñaron cómo mejorar nuestra vida poco a poco. Social. Sí, y ahí en eso, ¿verdad? Hay gente que aplican eso en su vida y hay gente que no. Con mucha gente que acepta el Islam y también específicamente latinos, sí hay muchas cosas que entraron en el Islam y eso es algo buenísimo y es una gran bendición, pero algo que nosotros como que se gradúa eventualmente, algo que no se cambia de la noche a la mañana, sino que dentro de las doctrinas se aprenden poco a poco, ¿no? Pero muchos de nosotros no tenemos esa paciencia y queremos ver el cambio ayer o ahora o mañana, ¿verdad? Queremos verlo ya. Y somos también seres humanos que tenemos egos, ¿verdad? Muchos de nosotros no queremos hacer el mismo error cada día, pero es parte del ser humano, ¿verdad? Allah nos dice en diferentes versículos, versos en el Corán, ¿verdad? Que la persona que tiene conciencia de él, ¿verdad? Allah encuentra o abra una puerta para esa persona para salirse de esa dificultad, entrando en algo bendecido. Nosotros, ¿verdad? Cada día, por ejemplo, la oración nos ayuda a recordar, ¿verdad? A tener esa conexión con Allah, y que teniendo esa relación con mi creador todos los días, a lo mínimo 5 veces, podemos comunicar más con el creador, pero el punto es a lo mínimo 5 veces al día, teniendo esa comunicación, poco a poco, si Dios quiere, voy a ver ese cambio en mi vida, en unas cosas. Posible voy a cambiar en 6 meses, en unas características que necesito mejorarme, pero hay otras cosas que posible va a ser hasta que el día que yo muero. Sí. Pero Dios sabe que yo estoy tratando, a lo mínimo tengo la intención, ¿verdad?, a cambiar. Muchas veces nuestros hermanos y hermanas que acepten el Islam, que están aceptando el Islam, necesitan tener esa paciencia, porque el Islam no va a cambiar a esa persona en un día. Sí, vemos muchas veces cuando yo estoy dando consejos a hermanos y hermanas, que cuando comienzo a hablar con ellos, lo pregunto, ¿dónde comenzó este problema? Por ejemplo, no teniendo, por ejemplo, ¿cómo se dice? Trusting, teniendo Confianza. con su esposo, con su hermano, algo así. Comencé,
y ahí comenzamos, ¿verdad? Ellos comenzaron a ver que algo que pasó en su vida cuando eran jóvenes y han tenido problemas con eso. Y ahí lo digo, ok, es algo que es parte de su vida, pero aquí Allah nos dice, primero tener confianza en Él, antes de tener confianza en el ser humano. Yeah. Necesitamos trabajar en algo que se llama en árabe tawakkul, ¿verdad? Esa confianza teniendo confianza en Allah, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y Muchas ahí, personas, perdón, sí, sí, muchas personas nunca logran cambiar, nunca, y esto yo creo que personalmente, yo recuerdo cuando yo comencé en el Islam, ¿no? Cuando yo, mis principios, yo miraba y yo decía, pero se supone que yo sea una mujer callada, tranquila, que no me moleste, nada. A mí siempre me ha molestado mucho la injusticia. La justicia a mí me hace llorar, ¿no? A eso a mí me hace llorar. Y yo recuerdo, yo estaba llevando a mi hijo a la escuela y yo estaba llorando. Y decía, Dios mío, porque yo siento esta rabia por injusticia. O sea, era algo que me estaba sucediendo en ese momento. Había mucha injusticia en lo que estaba sucediendo. Y, y yo recuerdo uno de los maestros de mi hijo. Me dijo, sí, Vilma, ¿por qué se está llorando? Y yo le digo, porque se supone que yo sea callada, que no diga nada, que la injusticia no me moleste. Pero la injusticia me molesta. La injusticia me hace llorar, penetra en mi piel, penetra en mi pensamiento. Entonces, él me dijo unas palabras que nunca logro olvidar. Él me dijo, sí, Vilma, no todas las mujeres en Islam son calladas, fueron calladas. Sister Aisha, ella era una mujer que se sentía así como usted, que no era una mujer, que era una mujer que pues ella abogó por lo que ella pensaba. Sí. Y con el pasar de los años quizás ya, como usted dice, ya no lloro. A veces lloro, si veo esa injusticia todavía penetra, pero ya ahora pues trato de sentarme, analizar y hacer algo al respecto. So que no siempre tú vas a cambiar, sino que tu pensamiento, Allah puede cambiarlo al igual, aceptándote a ti mismo como eres. sí. Con las vivencias que has tenido. Yo pienso de esa es mi opinión personal de lo que me ha sucedido. Entonces, vayamos un poquito, ¿cómo fue la experiencia suya siendo el primer americano latino que se gradúa de la Universidad de Medina? ¿Cómo surge esta oportunidad en la vida de Isa? So, cuando ya pasé esa etapa de dificultad, de siendo joven, haciendo cosas que no eran agradables a Dios, a los 19 años, por la bendición de Allah, acepté el Islam, alhamdulillah. Y yo me recuerdo que yo quería decirle a todo el mundo de que era esta fe, ¿verdad? Yo vivía cerca de donde, la iglesia donde estaba yendo mi mamá. Yo me recuerdo, yo fui a hablar con el padre de esa iglesia. Quería decirle que era joven y en ese momento no tenía guía, ¿verdad? Pero yo quería decirle a él que el Islam es la verdad y que el cristianismo no era y todo eso. Fanático. Y era un poco fanático, un poquito, un poquito. Pero yo lo doy algo, respeto a ese padre porque él tenía paciencia conmigo. ¿Verdad? Él no se enojó, no sé. Si estaba ofendido, nunca me dijo nada. Pero me dijo que es mejor que estudias más y ahí vas a ver si esto es la verdad para ti. Ahí comencé a estudiar y encontré un hermano que era también algo que aceptó el Islam. Y yo nunca tenía un amigo que era blanco, ¿verdad? Yo no me gustaba la gente blanca antes del Islam. Tenía mis razones. Cuando, alhamdulillah, ya aceptando el Islam y esa enfermedad del racismo se estaba yendo de mi vida, veo este joven, era mi edad, un año mayor, pero este muchacho dando un sermón, era un hombre rubio y blanco hablando árabe. Como yo sabía que no era árabe. Y cuando terminó siendo su sermón, lo fui a preguntar dónde aprendiste árabe y me dijo que vivió cerca de un año en Bahrein, en el país, cerca de Arabia Saudita. Y ahí él me comenzó a hablar y él iba a tener una clase cada viernes en esa mezquita pequeña.
Y cada viernes yo estaba viendo esa clase, aprendiendo de las 3 preguntas de la tumba, ¿verdad? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu mensajero? ¿Qué es tu fe? Los ángeles van a preguntar a cada persona, ¿verdad? Cuando están ya enterados. Cuando yo estaba viendo, él hablando de la fe, era qué dijo Allah y qué dijo el mensajero, que la paz sea con él. Yo le pregunté, hey, ¿cualquier persona puede aprender como aprendiste? Y me dijo, sí. En ese momento él está también haciendo su aplicación para estudiar en Medina. Y manejamos, yo y 3 otros hermanos, de Houston a Virginia. Y en ese tiempo tenían un instituto de estudios para gente que querían aprender árabe. Y llegaron unos profesores de la universidad y hice la entrevista. Y ese año ni no entré, entró ese hermano, pero yo y los otros 2 hermanos no entramos. Llegaron otra vez a Houston ese tiempo, hicimos la entrevista, alhamdulillah, y pasado como 8 meses, y actualmente va a ser, en 5 días, va a ser 20 años del día que yo recibí Mashallah. la letra diciendo que yo ya era un estudiante ahí. Y me sentí bien feliz, porque era una gran oportunidad, ¿verdad? A estudiar la idioma árabe primero en la ciudad del profeta, que la paz sea con él. Y, y también fui no solo con ese hermano el blanco, ¿cómo se llama? El gringo, ¿verdad? Era otro hermano afroamericano también que fue conmigo de Houston. Y, y era difícil porque ya estaba casado, tenía 2 hijas y no podía traerlos en este tiempo. Pero pasó, un año y algo, ahí podía traer mi familia y de 2002 a 2009 estaba estudiando el árabe y ahí fui a estudiar más información del Islam y gradué del colegio de teología y en 2009. Y yo estaba sorprendido porque cuando vimos los nombres de los hermanos que han graduado de los americanos, ¿verdad? Estudiantes de los Estados Unidos que graduaron de la Universidad de Medina, no vimos ningún apellido latino. Y teníamos un hermano que vivía en New Jersey, pero él era guatemalteco. Él entró con el pasaporte de Guatemala. Él graduó un año antes de mí, pero ellos no lo vieron como, él no era ciudadano en ese momento. Okay. Yo viendo los nombres, me dijeron, man, tú eres el primer latino americano que de los Estados Unidos. Y alhamdulillah, ahora tenemos ya otro hermano que graduó hace como 4 años, de California. Salvadoreño también, ¿no? Primer salvadoreño. Primer salvadoreño. Primer salvadoreño, primer latino de los Estados Unidos. ¿Cuánto difícil se le hizo a usted? Una pregunta, contéstenos la verdad. ¿Cuánto difícil se le hizo a usted encontrar pupusas en Arabia Saudita? Pasó como 6 años cuando encontramos un restaurante mexicano, ¿verdad? En otra ciudad, era en ciudad que se llama Jeddah. Y no era auténtico, pero estaban cerca. Pero no encontramos, hasta este momento no he encontrado nada. Entonces no le tocó otra que comer comida árabe, empezar a comer comida árabe. O complex. No, en esas ciudades hay restaurantes americanos también. Okay. Mezclamos de todo. Y Marisa Parada, una pregunta importante. Pues por lo menos para nosotros es importante saber si en esos tiempos hubo algún tipo de discriminación cultural en contra suya. ¿Discriminación, dijo? Cultural, o sea, discriminación cultural es cuando la persona se siente, pues, que por usted es la primera persona que habló español, la primera persona latina en este lugar.
usted sintió que el trato a usted no hubo discriminación cultural, sino que personas que venían de otras culturas donde los países pues musulmanes, se le dio el mismo trato que se le dio a usted. Esto es algo importante también porque hay muchos latinos que posible oyen diferentes información en nuestras comunidades, ¿verdad? Um, en Medina específicamente es diferente que las otras ciudades, ciudades en Arabia Saudita, porque la universidad y la mezquita del profeta son los edificios y los lugares espiritual central de esa ciudad. So, esa universidad estaba abierta específicamente para que gente que no eran árabes a estudiar el Islam. So, teníamos, por ejemplo, latinos, ¿verdad? Mexicanos, bolivianos, venezolanos, y teníamos brasileños también. Teníamos de los Estados Unidos, ¿verdad? De diferentes estados, Canadá, y ahí hay países que yo no sabía que existía, como Seychelles, Mauritius, eran islas cerca de África. No sabía primero no sabía que existía ese país, menos que teníamos musulmanes ahí también, alhamdulillah, en esos países. Y ahí de diferentes partes del mundo. So, cuando yo estaba estudiando y también viviendo en la ciudad, teníamos gente de diferentes partes del mundo. Eso era bien bonito y la ciudad y los ciudadanos se acostumbraron a vivir así. So, nunca en verdad teníamos ese problema, pero cuando salíamos afuera de Medina, como el capital se llama Riyadh, otras ciudades, sí se sentía un poco diferente porque la gente nos preguntaban, por ejemplo, ¿de dónde eres? Estados Unidos. ¿Cómo te pareces árabe o te pareces yemení o cómo? Yo lo decía a ellos, la mayoría de la mayoría de mi familia son indios, ¿verdad? Y ahí so yo lo decía eso en árabe, y ahí se comenzaron ¿Cómo aprendiste árabe? cómo aprendiste árabe y cómo hay gente que no, porque ellos piensan que el blanco es la persona original de los Estados Unidos, ¿verdad? So, ahí tenía la oportunidad de educarlos a ellos. Algunas veces sentíamos, si no tenía el pasaporte americano, si la persona no tenía eso, era más difícil para ellos. Entonces, ¿usted cree que el choque, pues, que no, usted piensa que no hay como tal, sino falta de educación, ¿no? Falta de saber pues no, que no todos las personas que vivimos en América o en Estados Unidos somos de piel, no somos rubios y de ojos azules, sino que es esa visión que se tiene de las películas, de cómo yo pienso que debe ser así, ¿no? De cómo tú ves, pues muchas veces nos sucede a nosotros con países como África, o sea que solamente visualizamos lo que se ve en las películas, lo que se ve en las series, y la realidad es otra. So, yo creo que definitivamente ellos tienen el mismo problema o la misma, pues, falta de educarnos, ¿no? De saber que hay otros países, que hay otras culturas, que la gente tiene colores diferentes, y siendo de la misma nación, si no tiene, eso no tiene nada que ver. Pero sí sé que hay un poquito de, quizás, de malinterpretación, ¿no? En cuanto a lo que se supone que la persona tenga cuando pertenece a ciertos países. Yo creo que eso es algo que nos sucede pues a la mayoría de las personas. Sí, rápido, por ejemplo, vemos latinos, cuando ellos ven a nosotros siendo musulmanes, latinos, ¿cómo es eso? Sí, lo mismo. ¿Verdad? Y allá, yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando después de las tragedias del 2001, muchos de nuestros profesores pensaban que nosotros como americanos, musulmanes, no podíamos predicar la palabra de Dios en frente de gente. Porque todo lo que estaban viendo en las noticias en ese tiempo.
Y yo, ¿qué hiciste este verano? Oh, estaba yendo a la parque hablando de la gente del Islam. ¿Cómo? Cada musulmán que nosotros vemos lo ponen en la cárcel si están hablando del Islam. So, ellos estaban viendo las noticias, ¿verdad? Y viendo el mundo, ¿verdad? El punto de vista ellos estaban viendo el mundo desde el punto de vista de la información que estaban recibiendo. Y también cuando yo estaba en el avión y estaba sentado, me recuerdo con la señora y me dijo, ¿dónde vas a ir? Yo le dije, voy a ir a Medina porque estoy estudiando ahí. ¿Estás estudiando en Arabia? Ahí no nos quieren los americanos, ¿verdad? Y ahí comencé yo a explicarles a ellos que la vida no es así, la gente no toda la gente piensa así. So, es interesante que yo y muchos de nosotros teníamos la oportunidad a hablar con diferentes gente de diferentes culturas, a educarlos, ¿verdad? Correctamente. Importante. Sí, es importante, ¿verdad? Y también vemos esto con nuestra gente también. Y me gusta. Sí. Cuando estuve leyendo su biografía, percaté que uno de los pilares, una de las personas que usted admiró y que pues le ayudó a tomar una decisión, pues ya eso es destino de Allah, pero una de las personas que lo ayudó fue la biografía de Malcolm X, ¿no? Sí. ¿La película o la biografía? ¿El libro o la película? El libro. El libro. El libro. Okay. Sí, Malcolm X, no sé si las personas que nos están mirando en este momento han tenido la oportunidad de leer o ver esta película de la vida del afroamericano Malcolm X. Es una historia preciosa, sí. Que me encanta. Y es una película que todo el mundo la puede ver, no solamente para musulmanes. Es una película hermosa y creo que pues nos ha dado mucho valor a nosotros los hispanos musulmanes saber pues que nuestros hermanos ya nuestros antepasados, ¿no? Los primeros musulmanes que vivieron aquí, americanos, todas lo que ellos pasaron, lo que ellos sufrieron, lo que ellos vivieron y lo que vencieron, ha sido pues un baluarte para nosotros los hispanos musulmanes. Pues una biografía como la de Malcolm X. Y sí. Eso sí cambió. ¿Qué fue lo que yo quisiera saber en el momento en que usted dice, yo voy a cambiar al Islam? ¿Por qué fue esa razón específica que usted pensó? ¿Qué usted vio en esos musulmanes que estaban alrededor suyo? Que usted dijo, yo quiero ser así, yo quiero eso, yo quisiera cambiar esto en mi vida. ¿Qué fue lo que lo enamoró a usted de la religión islámica? Era comenzando con la biografía de Malcolm X, porque yo tenía esa conexión con él cuando ya tenía 14 años, estaba en Nueva York visitando mis amigos y estaba caminando con un amigo dominicano que era mayor que mí, 4 años mayor que yo. Y alguien llegó, estaba caminando en el Village, en la noche en la ciudad, me recuerdo ese día, y un amigo de él lo dijo, Salam Aleikum, y él dijo, Wa Aleikum Salam. Yo sabía un poco de eso por la música de hip hop que tenían palabras musulmanes o árabes adentro de la música. Yo le pregunté, ¿tú eres musulmán? Y él dijo, no, pero yo he leído la vida de Malcolm X, necesitas leer de él. Yo me recuerdo ese verano, compré el libro y comencé a leer de la vida de él. Yo he leído ese libro más que 30 veces en mi vida. Y la conexión comenzó con yo primero viendo que él era alguien similar que yo, que éramos jóvenes, vivíamos con nuestros padres, fuimos a la iglesia, cosas así. Empatizó con él. Sí, y ahí poco a poco nos alejamos, ¿verdad? De eso y comenzamos a entrar en cosas que no eran agradables de Dios. Y ahí yo no fui a la cárcel, pero mi papá fue a la cárcel cuando tenía 15 años. Y yo vi y comencé a leer más de las injusticias aquí en los Estados Unidos y comencé a tener más conexión con Malcolm X. Y ahí también él tenía parte de su vida que él era, él odiaba al blanco, ¿verdad? Y yo comencé a tener ese sentimiento por las injusticias que yo vi con mi papá y también yo
como cada 2, 3 días, cuando yo comencé a manejar a los 15 años, la policía molestándome. A lo mínimo 1 vez, 2 veces a la semana, siendo joven. So yo comencé a tener ese... ah, eh, Ese mal, muchas veces yo lo he visto en muchos jóvenes. Yo, yo pienso, no sé, yo no sé, pero yo pienso que muchas veces eso son pruebas para nosotros, pues, acumular nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque lo lindo de esto es que para aquellos que están viendo el programa, que no conocen, y pues nuestro programa, nuestros saludos, nuestro amor a nuestras familias y a nuestros amigos, de los musulmanes y de los conversos, es que la historia de Malcolm X es hermosa, ya que él, él comienza, Malcolm comienza pues tiene estas ideas así como le sucede a Isa, que los policías lo paraba y todo eso, pero que cuando Malcolm comienza pues a encontrar el camino de Dios y de encontrar verdaderamente el mensaje del Islam, él se da cuenta que no, que Dios es el Dios de los blancos, es el Dios de los negros, es el Dios de los chinos, es el Dios de los franceses, es el Dios de los boricuas, de los salvadoreños, de los colombianos, es el Dios de todos. Entonces eso es la parte bonita que tiene esta vida de quien fue Malcolm X. Y si tienen la oportunidad, por favor, el libro o la película, pero estoy seguro que lo van a disfrutar. Y ese proceso era que me ayudó mucho, ¿verdad? Viendo que poco a poco yo vi que, man, cómo pasó, cómo vivió este hombre su vida, y solo era Dios que lo podía sacarlo de esas diferentes situaciones de su vida. Y, y él era humilde, ¿verdad? Que él sabía que Dios era el Dios de todos, ¿verdad? No solo para el hombre el afroamericano. So, viendo ese proceso, yo dije, man, cuando yo tengo más edad, ¿verdad? Yo voy a entrar en el Islam, porque yo veo que si Dios cambió a ese hombre así, Él me puede cambiar a mí también. Y ahí comencé a leer un poco más del Islam a los 19 años y viendo, wow, cómo la gente ayuna, ¿verdad? Eso es algo, un tipo de disciplina que necesita esa persona tener, orando 5 veces al día. Wow, ¿cómo se puede hacer eso? Y eso era algo que yo necesitaba en mi vida, ¿verdad? Tener más disciplina en mi vida y también tener mejor conexión con Dios. Y era eso con la persona que me invitó al Islam, era un joven, era un muchacho, su familia era de Afganistán, pero él era ateo en su juventud. Él no, porque eso algo interesante con su vida de él, pero sus padres se murieron cuando tenía 12 años, y de 12 a 18 años él paró creyendo en Allah. Y algo que me dijo él, que él estaba trabajando con musulmanes, y los musulmanes oyeron su nombre era Amanullah, y lo dijeron, hey, ¿quieres orar con nosotros? Y él se olvidó cómo orar, no sabía cómo hacer la ablución, el vudú, pero ellos nunca lo dijeron, oh, ¿qué te pasa? Ellos fueron No lo preguntaron, no lo lo preguntaron, si quería, está bien, si no, no. So, algo que era muy bonito de eso era que ellos, cada oración, ¿verdad? Le preguntaban, pero nunca le dijeron nada si él no quería. Y un día él dijo que yo me sentí un poco apenoso y dijo que voy a ir. Y ellos no me hicieron burla cuando yo no sabía orar, ya no sabía cómo hacer el vudú, me ayudaron, y eso con él cambió su vida. So, él comenzó, como un joven hablando yendo en nuestro barrio, hablando a diferentes jóvenes del Islam, y él me encontró a mí. Y yo me recuerdo que él solo quería saber de mí, ¿verdad? Cómo estaba, my well-being, ¿verdad? Cómo estaba yo ese día. Nunca me estaba predicando que el Islam es esto y que necesitas cambiar. No, él solo quería, él estaba pensando de cómo yo estaba, ¿verdad? Cómo estaba mi salud y cosas así. Yo encontré eso bien raro, porque cuando alguien viene así, como decimos, en la calle, en el barrio, esta persona quiere algo de mí, porque me está tratando de una buena manera. Él quiere algo de mí, ¿verdad? Pero eso no era, ¿verdad? Saliendo de ese tipo de pensamiento que, no, esta persona es sincero,
quiere algo bueno para mí, es que yo encuentro mi propósito de vida. En ese tiempo estaba leyendo del Islam y, alhamdulillah, con todo eso, congregó. So, entonces, lo que la pregunta contesta, siendo lo que lo enamoró de usted del Islam, fue pues el entusiasmo de saber que podía cambiar su vida para un mejor porvenir, ¿no? Para algo diferente. La cebra me está dando muchos problemas hoy. La cebra me está all over the place. Bueno, cambiando el tema, sabemos que usted está bastante ocupado, ya que usted es el director de educación de la organización Islam Spanish y también es uno de los imanes principales de esta gran organización. ¿Cómo el imán Isa Parada divide lo que es familia, hijos, esposa y el trabajo? ¿Cómo una persona como usted puede tener y firmar el baluarte familiar, pero al mismo tiempo ser el consejero de todos nosotros? ¿Cómo un hombre solo puede conseguir todo eso? ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo Bueno, primera, todas las alabanzas sea para Allah, el Creador, por ayudándome en esto. Primero, yo tengo, mashallah, 23 años de estar casado con mi esposa, que es afroamericana, ella aceptó el Islam. También yo tengo 8 hijos, 6 muchachas y 2 varones. Una ya está casada, alhamdulillah. So, con toda esa familia que yo tengo, con mis hermanas y mi mamá, aquí también todos vivimos cerca aquí en Houston. Algo que me ayudó mucho era un verso en Corán y un consejo de uno de mis profesores en Medina. Allah dice en el Corán, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dice Allah en el Corán que creyentes sálvanse, primero usted, el ser humano, y a su familia del infierno, ¿verdad? Y cuando explican ese verso los compañeros del profeta, que la paz sea con él, ellos comenzaron con la manera que va a salvar su familia es educándolo a ellos. So, primero, yo necesito tratar lo mejor que yo puedo, educarme, ¿verdad? Con mi esposa, los dos juntos, y también a educar mis hijos, ¿verdad? De la fe. Y cómo pueden vivir ellos como musulmanes, latinos, americanos, mujeres, porque las primeras 5 son las mayores. So, ellos están ya viviendo su vida, haciendo latinas, haciendo afroamericanas, ¿verdad? Alhamdulillah. Y con todo eso, respetando a Allah, ¿verdad? En este tipo de ambiente y cosas así. So, yo puedo enfocarme con la comunidad, pero si no estoy dando un ejemplo con la familia, ¿verdad? Comenzamos todos los profetas también, que la paz sea con ellos, comenzaron con sus familias, ahí afuera. So, gracias a Dios, yo he tenido mucha ayuda de la comunidad también, que me han respetado mi tiempo, porque antes que yo era el imam, director de educación de Islam Spanish y el Centro Islámico, yo era un imam de otra mezquita aquí en Houston, y yo le expliqué a ellos que yo estoy dedicado a educar mi comunidad, a estar aquí para ustedes, pero ustedes necesitan entender que yo tengo una familia. Y primero vienen ellos, y ustedes entienden eso. Y ellos me respetaban, y ellos me conocieron antes que yo fui a Medina. So, ellos me ayudaban en eso. So, teniendo, y ahora con el equipo del Islam Spanish, ellos también entienden eso, y nosotros estamos juntos en, primero, educarnos en nuestra familia. Tenemos, como el sábado, a mí no me gusta, por ejemplo, hablar con nadie. Es mi tiempo de mi familia, 100%. Los lunes, posible durante el día, posible un email o una llamada de teléfono, pero es para mi familia.
y tengo mis horas, ¿verdad? Durante el día, el resto de la semana que yo dedico de mi comunidad, de mi trabajo, pero cuando estoy afuera de eso, por favor, perdón, se fue la luz aquí. Bueno, It's okay. um, Lo moderno, ¿no? De yeah, la mano. so, el punto es que lo primero es una ayuda, es una bendición de Allah que yo estoy, también De la comunidad de ayudado, o sea, que ha tratado, cuerpo. sí, a mí, alhamdulillah, yo vivo 2 minutos de la mezquita, eso me ayuda mucho. So, Conlleva, yo pienso que para que trabaje como que trabaja usted, conlleva pues no la paciencia y el conocimiento también de su esposa, de los niños y de pues, las personas que están a su alrededor. Una penúltima pregunta. ¿Cómo, si muchas de las personas que están viendo ahora el programa, muchos de los nuevos conversos, de las personas que han entrado al Islam, les gustaría educarse, les gustaría saber qué posibilidades y cómo hace una persona para ir a un país como Medina, como a Arabia Saudita, a un lugar como Medina, a un lugar como Meca, a educarse, o a Egipto? ¿Cómo hace? ¿Cómo llegan las oportunidades? ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué conlleva para que los jóvenes, para que más jóvenes hispanos puedan tener esta oportunidad? ¿Quién te da esa oportunidad? ¿Dónde tienes que ir? So, alhamdulillah, yo sé que ahora por la tecnología, ¿verdad? Tenemos más oportunidades a hacer entrevistas con las universidades por el internet que no teníamos cuando yo estaba en ese tiempo, no teníamos esa oportunidad. So ahora hay diferentes ¿cómo se dice? Sitios del internet de las universidades de Medina, de Mecca. Hay también hay un hermano que se llama Abdullah Danny Hernández, es un imam aquí en Houston, un puertorriqueño. Yo creo que él tiene más información por los hermanos. También lo hemos invitado, lo vamos a invitar, inshallah, que sí, que va a venir, inshallah, para darnos un poquito más de información. Ahora, una pregunta, mi última pregunta, es ¿cómo lo podemos encontrar a usted? ¿Cómo se llega a Islam Spanish y a llegar a Imam Isa Parada? ¿Qué ofrece esta organización? ¿Qué están haciendo? Cuéntanos un poquito de Islam Spanish, qué es lo que se hace allí y cómo las personas que están viendo este programa pueden conectarse con ustedes. So, Islam Spanish era una organización que comenzó en el 2001 y cuando comenzó estaban dedicados a educar a latinos del Islam en el idioma español por diferentes maneras, por CDs o DVDs o por el sitio del internet que se llama islamspanish.org. Comenzó así primero y comenzó en Houston. So, poco a poco vimos que más latinos estaban aceptando el Islam en Houston, en Austin, en Dallas y también en Chicago, Nueva York y California. Y con eso comenzamos a ver que teníamos programas en diferentes mezquitas en la ciudad, pero sabíamos que necesitamos tener algo para nosotros. So, por el permiso de Allah, en el 2016 abrimos el primer centro islámico de Islam Spanish aquí en Houston. Y ahí, alhamdulillah, se comenzaron a mover gente de Nueva York, de Chicago, de California, queriendo estar aquí con nosotros. So, alhamdulillah, en este tiempo no solo somos una organización que puede encontrar la información por nuestros sitios de islamspanish.org. Tenemos nuestras clases en Facebook, en YouTube, Instagram, pero también tenemos el centro aquí en Houston y tenemos un centro de Dawa, invitando gente al Islam en Dallas también.
Y tenemos diferentes hermanos y hermanas que nos ayudan en diferentes ciudades, en Nueva York, como usted, y Amina, la hermana Amina en Atlanta, y Diana en Chicago. Y alhamdulillah, estamos dedicados a educar a nuestra gente del Islam. En español, sí, parte de eso sí, es eso, pero sabemos que hay muchos latinos que son musulmanes, pero ellos prefieren hablar inglés. Tenemos programas para ellos y también para gente que habla solo español. Y también tenemos programas, por ejemplo, yo tengo un sitio, en el sitio del internet de nosotros, tenemos una parte de donde si gente quieren encontrar un tipo de consejero, quiere consejos, estamos aquí para hermanos y hermanas que quieren aprender más de un nuevo programa, ¿no? Una nueva programación que están llevando a cabo y creo que es en vivo también. y sí, esos tenemos programas vivas, pero también si alguien quiere un consejo específico, puede hacer una cita. También lo pueden hacer privado. Al lado, sí, con yo, el otro imán que tenemos. ¿Cómo aparece en Facebook y cómo aparece en Instagram para las personas que quieran conectarse con la organización? Los dos son Islam and Spanish. Islam and Spanish, bien fácil. Y ahí nos pueden encontrar a nosotros y aquí, como queremos decirle, y nosotros decimos a nuestros hermanos y hermanas latinas que como líderes y educadores de Islam en español, nosotros estamos aquí para ustedes. Cualquier cosa que podemos hacer para ayudarlos en este proceso a aceptar el Islam, o siendo musulmanes, si necesitan alguien, apoyo, aquí estamos nosotros para ustedes. Y sabemos, siendo musulmanes por más que 20 años, sabemos cómo trabaja la comunidad, ¿verdad? Estamos aquí para ayudar en cualquier manera que podemos. Y también por mi parte, mi experiencia, pues también ayudan a inspirar a personas, y fue mi experiencia con Islam Spanish. Ellos me ayudaron mucho a inspirar a la persona que hoy yo soy el día. Ellos me aceptaron, ellos me dijeron, tú puedes, y yo creía que no podía, y fueron muchas veces las veces que me hablaron, me dieron mucho cariño, me escucharon, y por eso pues le tengo un cariño muy especial a ellos y a todas las organizaciones que están trabajando para el bien de la comunidad. Pero pues, por mi experiencia, ellos me ayudaron mucho a forjar la persona que soy hoy día, y yo siempre les estaré agradecida a eso. Y gracias a usted, Imán, también por siempre estar ahí para esta servidora y para todos los hispanos que hemos buscado un consejo de un amigo, de una persona que hable nuestro idioma, una persona que se identifique con nosotros. Lo tenemos usted y tenemos todo este hermoso team y todas estas organizaciones que están creciendo, que están naciendo. Necesitamos más personas que puedan educarse, que necesitamos más personas que se enfoquen en nuestra sociedad, ¿no? Y que nos ayuden a nosotros y a la nueva generación, mucho más importante, nuestra nueva generación, a enfocarse para hacer un mejor mañana. Y Mami Zaparada, ha sido un placer para esta su casa de aquí de America's Islamic Radio y Construyendo Puentes de Paz, y lo vamos a retar para que vuelva de nuevo con nosotros, inshallah, quizás con 2 o 3 miembros más del team de Inshallah. Listo. Para que pueda compartir aquí y ayudarnos un poquito más a compenetrar con esta sociedad hermosa que se merece mucho más que educación, se merece nuestro respeto y nuestro cariño. Muy buenas noches, muchas gracias por ser nuestro invitado de honor. Que viva El Salvador y toda esta gente hermosa. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, hermana.